Hola, hoy quiero que hablemos de funciones. En la lección pasada, que fueron unas notas escritas, les hablé un poco sobre relaciones, ¿no? Que relaciones como el orden o como la pertenencia que ustedes conocen pueden formalizarse y verse como conjuntos. Hoy quiero que hagamos lo mismo con funciones. Lo importante es que no vamos a tratar de reconstruir absolutamente toda la teoría de funciones, que estoy seguro que ustedes ya conocen. Han trabajado con funciones en álgebra superior, en cálculo, y saben qué significa que una función es inyectiva, suprayectiva, biyectiva, qué es la composición de funciones, etcétera, etcétera. Entonces no me importa, o no es de nuestro interés volver a hacer todas las talachas y reconstruir toda la teoría, sino simplemente darnos cuenta que eso puede hacerse pensando a las funciones como conjuntos. Y pensando que siempre que hablamos de una función, en realidad estamos hablando de un conjunto. Entonces, lo que vamos a ver hoy es básicamente cómo podemos hacer esa traducción de la teoría de funciones que ustedes conocen y han trabajado a una versión conjuntista en la que todos son conjuntos. Y bueno, resulta que nos vamos a apoyar de la definición de relación que dimos anteriormente. Entonces vamos a ver la definición. 346 minutos más tarde. Bien, aquí está la definición. Tenemos que una función va a ser un conjunto f. De nuevo, queremos ver a las funciones como conjuntos que cumplen lo siguiente. Por un lado, que es una relación binaria. Entonces, esa definición viene en las notas, pero quiere decir que hay dos conjuntos A y B, tales que f está contenido en el producto cartesiano de A y B, ¿no? Entonces, f va a ser un conjunto de parejas ordenadas. De la misma forma que las relaciones son conjuntos de parejas ordenadas, una función va a ser un conjunto de parejas ordenadas. Pero aparte no solo pedimos que cualquier relación sea una función, vamos a pedir la siguiente condición, que es la condición que realmente define a las funciones y que probablemente a todos les suena más o menos conocida. Y es que para cualquier elemento de A va a existir un único elemento B, que bueno, obviamente va a tener que estar en B, tal que la pareja A, B va a ser un elemento de F, ¿no? Entonces, la definición clásica de función es como tienes dos conjuntos, el dominio y el codominio, y tienes una regla de correspondencia entre ellos, ¿no? Que a cada elemento del dominio le asigna un único elemento en el codominio, ¿no? Puede ser que no a cualquier elemento del codominio se le asigne un elemento, pero siempre a todos los elementos del dominio le asignamos uno y solo un elemento del codominio, ¿no? Esa es la definición clásica de función. Y vemos que aquí captura la misma idea, ¿no? De nuevo, aquí A va a ser el dominio y B el codominio. Y pedimos que para cualquier elemento del dominio existe un único elemento, tal que están asociados el A con el B, ¿no? Eso sería que, como que la regla de correspondencia me manda la A en el B. Aquí no hace falta poner que B sea un elemento de B, simplemente porque, pues al ser parejas ordenadas, el segundo elemento va a estar en el segundo elemento del producto cartesiano, que es B. Sí hace falta poner aquí el A, porque queremos que para todo elemento del dominio se obtenga un valor a partir de la función, ¿no? Entonces aquí sí es importante poner que para todo elemento de A, le podemos asociar a alguien, ¿no? Y el asociado sí a fuerzas va a estar en el codominio. Entonces esa es la definición conjuntista de función. En realidad una función es un conjunto de parejas ordenadas. De hecho, el más observador ya habrá notado que a lo mejor en cálculo o en álgebra superior les definieron la gráfica de una función, ¿no? Normalmente les definen, voy a hacer un pequeño paréntesis de este lado, la gráfica de una función f como el conjunto de las parejas x, f de x, ¿no? Tal es que x está en el dominio de la función. Eso suele ser lo que llaman la gráfica, ¿no? Las parejas x, f de x, donde x está en el dominio de la función, que en cálculo, que trabajan mucho con gráficas de funciones de R en R, y pues se suelen ver como una curva en R2 o como un dibujo por ahí en R2. Pues resulta que pues aquí se ve que estas parejas ordenadas se parecen a estas, ¿no?
Y de hecho la definición es exactamente la misma. Es decir, la definición conjuntista de función es lo que en otros lugares usualmente se le llama la gráfica de la función. Lo chistoso es que alguna vez he escuchado incluso a conjuntistas referirse a la gráfica de la función y no simplemente a la función, porque estamos tan adecuados a la forma de trabajar con funciones que aprendemos en álgebra superior o en cálculo y demás, que esta definición luego se olvida, ¿no? No se tiene que tener súper presente todo el tiempo, pero llegan momentos en que es muy útil tener la definición, y lo más importante es que de nuevo nos deja ver que sí podemos fundamentar al menos muchas cosas de las matemáticas, en particular las funciones, solo como conjuntos, solo utilizando conjuntos. Entonces esta es nuestra definición de función, y para que vean que de veras se parece un montón a lo que siempre han visto de funciones, y para ahorrarnos un poco esta notación engorrosa de las parejas ordenadas, pues introducimos esta notación más familiar, y es que pues si tenemos una función, un subconjunto de un producto cartesiano, es decir, una relación binaria que aparte es función, es decir, que cumple esta propiedad, entonces simplemente vamos a escribir que f va de a en b, ¿no? La forma en que escribimos normalmente a las funciones, señalando su dominio y su contradominio, pues nosotros ya solo vamos a poner esto, y estamos diciendo que f es una función que aparte tiene este dominio y este contradominio, ¿no? Entonces eso nos simplifica mucho las cosas, porque ya tenemos esta notación concreta que nos recuerda al uso usual de las funciones, ¿no? Por otro lado, pues si tenemos que una pareja ordenada a, b es un elemento de mi función, pues vamos a escribir de la forma que siempre lo hacemos, que f de a es igual a b, ¿no? Y esto solo pues nos recuerda un poco acá la definición de gráfica de una función de cálculo. Ya sé que todas las ideas como que ya cuadren, ¿no? En realidad, b es el elemento que le estamos asociando a la a bajo la función. Y pues simplemente lo escribimos así, aunque en realidad queremos decir esto, ¿no? Podemos pensar que esto es una abreviatura, aunque tampoco es tan abreviada, sino otra forma de decir esto mismo de acá, es un sinónimo. Entonces, bueno, esta es nuestra definición de función como conjunto. Y resulta que funciona exactamente igual que la definición que han usado toda la vida. Simplemente nos asegura que las funciones las podemos pensar como conjuntos. Entonces, nada más para acabar, vamos a definir todo el tonelaje de definiciones que vienen con la definición de función, pero ahora vistas desde la perspectiva conjuntista, ¿no? Entonces, ¿qué significa conjuntistamente el dominio, el codominio, que una función sea inyectiva, biyectiva, etcétera? Entonces, vamos a eso. Bien, la primera definición, las primeras definiciones son la de dominio e imagen. El dominio en este caso es muy sencillo, el dominio de una función f simplemente es este conjunto A. Antes de eso, fíjense que aquí al decir sea f que va de a en b, ya estamos abreviando un montón de información por la notación que dijimos antes. Ya estamos diciendo que a y b son conjuntos, que f es un subconjunto del producto cartesiano a cruz b, y que f cumple que para todo elemento de a existe un único b, tal que el par a, b está en f, ¿no? Entonces, esta es toda la definición de función, ya viene abreviada, entonces pues ahorra un montón de espacio, ¿no? Pero bueno, entonces con esa definición, el dominio de f, fijándonos nada más de este lado, esa es la definición del dominio de una relación binaria, ¿no? Tenemos todos los elementos de a, tal es que hay un elemento en b, tal que el par a, b está en la relación. Entonces, la definición de dominio se transporta directamente de la de relación. Sin embargo, aquí pasa algo chistoso, como nosotros pedimos en la definición de función que para todo elemento de a existiera un elemento en b que es tal que se cumpliera esto, pues resulta que este conjunto de aquí, el dominio, siempre es simplemente el a, ¿no? Entonces, en este sentido, es más fácil. Aquí, dependiendo cómo uno escribe exactamente la definición, uno podría pedir que pues la función no tuviera que tener a como todo su dominio, sino que pudiera ser una función parcial donde su dominio está contenido aquí.
Pero pues en general esto nos va a servir para trabajar, y nos vamos a quedar con esta definición, aunque uno podría variar un poquito las cosas. Por otro lado, la imagen, que ya es una definición un poquito más interesante, es idéntica, ¿no? Bueno, idéntica pero al revés, es decir, son todos los elementos ahora de B, tales que hay un elemento en A, tal que el par A, B está en F, ¿no? Entonces se parece mucho, la gran diferencia es que aquí la imagen no tiene por qué ser todo B. Por eso decimos que B es el codominio, pero no es necesariamente toda la imagen, ¿no? De hecho, pues, spoiler, la imagen es el codominio exactamente cuando la función es suprayectiva, ¿no? Entonces en general la imagen va a ser un subconjunto de B, pero no tiene por qué ser todo B, ¿sí? Entonces las siguientes definiciones. Bien, que la función sea inyectiva solo quiere decir que si tengo dos elementos en el dominio que son distintos, entonces sus imágenes son distintas, ¿no? Cosas distintas van a cosas distintas. Probablemente todos ya estén familiarizados con esta definición. Y fíjense que aquí podemos aplicar una contrapositiva, una equivalencia lógica que ya no sabemos re bien. Y esto de aquí lo podemos voltear con contrapositiva y negar ambos lados. Y nos queda que para cualesquiera dos elementos del dominio, si sus imágenes son iguales, entonces los elementos son iguales. Hago esta observación porque aunque la definición oficial suele ser la de arriba, la de abajo suele ser la más útil a la hora de hacer demostraciones, ¿no? Entonces es muy fácil entender intuitivamente esta definición de arriba, que cosas distintas van a dar a cosas distintas. Sin embargo, para hacer las demostraciones, usualmente, no siempre, pero usualmente es más fácil probar que si fueran a dar a cosas iguales dos elementos del dominio, entonces forzosamente tendrían que ser el mismo, ¿no? Entonces, de nuevo, esta es la definición de función inyectiva. Les recuerdo que siempre que escribo f de a1 y f de a2 y no sé qué, estamos usando la notación que dijimos al principio, ¿no? Que si el par a, b es un elemento de f, entonces escribimos a b como f de a. En este caso, pues los b1 y b2 serían estos dos de acá, ¿no? Solo para que no haya confusión. Entonces, la suprayectividad. Bien, sobre la suprayectividad, una función es suprayectiva si y solo si su imagen es igual a su codominio. Esta es una forma codificada de decirlo, como mencionamos antes. O más explícitamente, que es lo que nos sirve para hacer las demostraciones, si para todo elemento de B podemos encontrar un elemento de A, tal que pues, la función le pega a B a partir de A, ¿no? De nuevo es la definición usual. Y una función es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva, ¿no? Entonces, si se fijan, todas las definiciones siguen empatando perfectamente igual que las que ya conocen. Lo único que cambiamos fue la definición de función y todas las demás se pueden ajustar a eso, ¿no? Especialmente con nuestros cambios de notación. Se vuelve completamente obvio que son las mismas definiciones que ya conocen. Entonces simplemente vamos a ver algunas otras definiciones técnicas y terminamos. Bien, las siguientes definiciones, si tenemos un subconjunto de A y un subconjunto de B, vamos a definir la imagen, pero ahora ya no de toda la función, sino de un subconjunto del dominio, como la imagen de X, así se lee esto, solo es el conjunto de los elementos en B, tal es que hay alguien en este X, en este subconjunto del dominio, tal que f de A es igual a B, ¿no? Entonces es lo mismo que la imagen, pero ahora no en todo el dominio que es A, sino solo en un cachito, ¿no? Y la imagen inversa de un subconjunto del codominio, por eso es inversa, porque ahora vamos de regreso, son todos los elementos de A, tal es que hay un elemento en este Y, un B en este Y, tal que f de A es igual a B, ¿no? Entonces aquí son intuitivamente todos los elementos de A que le pegan a algún elemento de este subconjunto Y, ¿no? Y de nuevo aquí los subconjuntos, pues A es subconjunto de A y B es subconjunto de B, entonces una observación chistosa simplemente es que pues la imagen de todo A no es más que la imagen de la función, ¿no? Entonces sí coinciden bien estas dos definiciones y por eso ambas se llaman imágenes. Y la imagen inversa de B, de todo el codominio, pues a fuerzas tiene que ser el dominio de la función, ¿no? Porque de nuevo, pues para todos los elementos del dominio van a pegarle algún elemento en el codominio, ¿no? Entonces,
Por eso la imagen inversa de todo P es el dominio. Todas estas definiciones pues en realidad solo tratan un poco de restringir las definiciones de imagen y dominio a cachos más chiquitos, ¿no? Entonces ya no es todo el dominio de A, sino solo un subconjunto, no todo el dominio de F, sino un subconjunto, o no toda la imagen o todo el codominio de F, sino un subconjunto del codominio, y tenemos las definiciones apropiadas, que de nuevo estoy seguro que todos ya han estudiado antes. Ya casi para terminar, tenemos que vamos a definir la composición de dos funciones, y eso es que si tenemos una función que va de A en B, y otra función que va de la imagen de F en C, y aquí es importante que el dominio de G sea la imagen de F para que sí esté bien definida la composición en todas partes, ¿no? Si la G, su dominio fuera más grande, por ejemplo, si fuera todo B, todo el codominio de F, pero F no fuera su proyectiva, pues habrían elementos ahí donde a los que la F no les pega y esta definición de abajo no va a tener sentido. Entonces solo hay que tener un poco de cuidado con los dominios. Y la definimos así, como este conjunto, ¿no? El conjunto de las parejas ordenadas A, C en el producto cartesiano A cruz C. Entonces, el dominio de la F con el codominio de la C. Tal es que se cumple esto de aquí, ¿no? Que G de F de A es C. ¿Esto qué quiere decir? Que de nuevo la pareja ordenada A, F de A va a ser un elemento de la F. Y luego la pareja ordenada F de A, G de F de A va a ser un elemento de la G, y entonces me quedo con la pareja aquí en la composición A, G de F de A, ¿no? Que es C. Entonces, de nuevo es la composición que todos conocen, y se pueden demostrar exactamente las mismas propiedades que ya saben, ¿no? Que la composición de funciones inyectivas es inyectiva y la composición de biyectivas es biyectiva, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que vean que todas las definiciones y todo lo que saben de funciones se queda exactamente igual, pero ya podemos, cuando lo necesitemos, pensar que una función no es más que un conjunto, ¿no? Es un conjunto que cumple unas condiciones especiales, construido de una forma especial, pero al final de cuentas es un conjunto. Entonces, simplemente para que practiquen un poco, les voy a dejar un ejercicio. Ahorita se los pongo. No, God! No, God, please, no! 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 Y pues nos vemos a la próxima.